Hoy quiero comenzar de una manera un poco diferente. Imagina por un momento que tienes una piedra dentro de tu zapato. Cada paso duele, incomoda y después de un tiempo estás tan concentrado en esa piedra que ya ni siquiera observas hacia dónde estás caminando. Algo parecido suele ocurrir después de una relación con una persona narcisista. Durante mucho tiempo pensamos que el problema es esa persona. Lo analizamos, intentamos entenderlo, buscamos respuestas, leemos sobre narcisismo, vemos videos, escuchamos testimonios, intentamos comprender qué ocurrió. Y todo eso puede ser muy útil al principio, pero llega un momento en que nos hacemos una pregunta que puede cambiar todo. ¿Y qué hay de mí? Porque después de entender al narcisista, después de comprender sus heridas, sus mecanismos de defensa, sus comportamientos, todavía queda algo pendiente. Y es comprender por qué yo permanecí ahí. Y quiero decirte esto con mucho amor. No para culparte, no para juzgarte, no para señalarte, sino porque ahí es donde comienza la verdadera libertad. Porque mientras toda nuestra atención permanece puesta en la otra persona, seguimos entregándole el poder. Seguimos girando alrededor de su historia, seguimos intentando resolver un rompecabezas que ya no nos corresponde. Y mientras tanto, dejamos de mirar nuestra propia historia. Carl Jung decía que aquello que nos afecta profundamente en los demás suele tener algo que enseñarnos sobre nosotros mismos. Y cuando leí esa idea por primera vez, debo confesar que me incomodó un poco, no pude entenderla, porque es muy fácil analizar a la otra persona que mirar hacia adentro. Es mucho más fácil decir, era manipulador, era egoísta, era controlador, que preguntarnos, ¿por qué toleré tantas cosas que me hicieron daño? ¿Por qué dudé tanto de mí? ¿Por qué seguí esperando algo que nunca llegaba? Y aquí aparece una de las reflexiones más importantes de todos estos episodios. Muchas personas no quedan atrapadas por el narcisista, quedan atrapadas por una herida propia que aún no ha sido atendida. Tal vez una necesidad profunda de aprobación, tal vez el miedo a quedarse solas, tal vez la creencia de que deben esforzarse para ser amados, tal vez la costumbre de poner las necesidades de todos antes que las suyas. Y quiero que escuches esto con mucha atención. Tener una herida no es un defecto. Todos tenemos heridas, todos. La diferencia está en si las reconocemos o seguimos actuando desde ellas sin darnos cuenta. Porque una herida no observada suele dirigir muchas de nuestras decisiones. Por ejemplo, hay personas que crecieron sintiendo que debían ganarse el amor. Entonces, cuando llega a una relación difícil, en lugar de marcharse, intenta esforzarse más, dar más, comprender más, perdonar más, esperar más. No porque sean personas débiles, sino porque una parte de ellas aprendió hace mucho tiempo que el amor había que ganárselo.
y entonces aparece una dinámica agotadora. Cuanto menos recibes, más entregas. Cuanto más se aleja la otra persona, más intentas acercarte. Cuando más se sienten ignoradas, más buscan demostrar su valor. ¿Te resulta familiar? Porque si es así, no estás viendo únicamente la herida del otro, estás viendo también una herida propia que pide atención. Y aquí también quiero aclararte algo importante. Esto no significa que seas responsable del comportamiento de la otra persona. No lo eres. Tampoco significa que provocaste lo que ocurrió, porque no lo hiciste. Significa algo mucho más poderoso. Significa que sí puedes responsabilizarte de tu proceso de sanación. Porque hay algo que he observado muchas veces. Cuando una persona sale de una relación narcisista sin trabajar sus propias heridas, suele repetir patrones parecidos con otras personas. Simplemente cambian los nombres, cambian los rostros, pero la dinámica se parece. Y eso sucede porque la vida suele mostrarnos aquello que aún necesita ser visto. No para castigarnos, sino para invitarnos a crecer. Por eso este episodio no trata realmente sobre el narcisista en sí, trata sobre ti, sobre tu autoestima, sobre tus límites, sobre tu capacidad de escucharte, sobre tu derecho a ocupar un lugar importante en tu propia vida. Porque una de las consecuencias más dolorosas de estas relaciones es que muchas personas terminan desconectándose de sí mismas. Dejan de preguntarse qué necesitan, qué sienten, qué desean y comienzan a vivir pendientes de los estados de ánimos, de las reacciones y las necesidades de la otra persona. Y poco a poco se van olvidando de sí mismas. Y cuando finalmente la relación termina, aparece una sensación extraña, como si ya no supieran quiénes son, como si hubieran perdido una parte de sí. Y quizás esa sea la verdadera invitación: volver a encontrarte, volver a escucharte, volver a elegirte, porque sanar no consiste únicamente en superar una relación. Sanar significa reconstruir la relación que tienes contigo. Significa aprender a poner límites sin culpa, decir no cuando sea necesario, reconocer tu valor sin necesidad de que alguien más lo confirme y comprender que el amor sano jamás te pedirá que te abandones para conservarlo. Ahora te pido que imagines una casa. Durante años te has dedicado a reparar ciertas grietas de la casa del vecino. Corres de un lado a otro intentando arreglar lo que ocurre allí. Mientras tanto, tu propia casa empieza a deteriorarse. Tus ventanas, tus paredes, tu jardín, todo comienza a descuidarse, hasta que un día comprendes algo. La casa que realmente te corresponde cuidar es la tuya. Y eso no es egoísmo, es responsabilidad. Lo mismo ocurre con nuestra vida emocional. Podemos acompañar a otros, podemos amar, podemos comprender,
pero nunca a costa de abandonarnos. Antes de terminar, quiero dejarte una práctica. Busca un lugar tranquilo, toma una hoja de papel y responde las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí sobre el amor durante mi infancia? ¿Qué cosas he tolerado por miedo a perder a alguien? ¿Qué necesito empezar a darme a mí mismo que he estado esperando recibir de otros? No busques respuestas perfectas, solo respuestas honestas, porque ahí suele comenzar la verdadera transformación. Quiero dejarte una reflexión final. Tal vez el narcisista no fue la lección, tal vez fue el mensajero, tal vez la verdadera lección siempre fue aprender a elegirte, aprender a valorarte, aprender a escucharte, aprender a dejar de buscar fuera aquello que siempre estuvo esperando dentro de ti. Gracias por acompañarme una vez más, y si este episodio resonó contigo, me encantará leerte en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, te pido que lo compartes. A veces una sola reflexión puede convertirse en el inicio de una gran transformación. Te envío un fuerte abrazo y en nuestro próximo episodio cerraremos esa serie con una de las reflexiones más profundas inspirada en Carl Jung, la persona que el narcisista nunca olvida. Con amor y gratitud, Claudia Nakajodo.